Tenemos las garantías reales, que son aquellas que en caso que bueno, se incumpla las condiciones del contrato, estas tengan una cierta relativa facilidad de convertirse en liquidez. Bueno, entre esas pueden estar hipotecas de inmuebles, bueno, tenemos la prendaria, que sería la vehicular, sobre mercaderías y maquinaria. Y también existen otras garantías que no son convencionales, que estas se usan regularmente para respaldar una operación de crédito, que se utilizan principalmente al financiar actividades productivas rurales y no rurales. Eso sería, licenciado. Gracias. Un poquito sobre el tema de las garantías. A ver, como sus compañeros han dicho, es un colateral. Ahora, antes en la evaluación crediticia estaba basada en esto. Precisamente era una parte central al momento de otorgar créditos. Como les he dicho ahora, nos centramos más en la capacidad de pago y obviamente siempre está acompañado de una garantía. De acuerdo, obviamente la garantía o la exigencia de garantías va a variar en función a la solvencia que tenga el cliente, a la estabilidad económica que hay en el país y también va a variar en función a los antecedentes que tenga el cliente con el banco, ¿no? En algunos casos les he dicho que los bancos somos un poco más flexibles con los clientes con los que hemos tenido buena experiencia o que tienen buenos antecedentes crediticios. Entonces somos un poco más flexibles en garantías. Ahora, si es un cliente nuevo o una empresa nueva, relativamente nueva, obviamente somos un poquito más rígidos, ¿no? Ahora, últimamente los bancos nos hemos vuelto un poco más rígidos en el tema de la garantía a partir del COVID-19. ¿Por qué? Porque obviamente se da una crisis sanitaria que ha afectado a la economía de nuestro país y a la economía mundial en general. Entonces, a partir de eso, los bancos han sido un poquito más cuidadosos o más exigentes, si quieren verlo así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué exigimos garantías? En algún momento les comenté que al contar con la garantía hipotecaria del bien inmueble, en caso de vivienda, nuestro gasto de previsión es menor porque solamente se calcula sobre el 50% del valor del préstamo o del saldo deudado por el cliente. Entonces es relativamente más barato o más rentable para los bancos otorgar financiamiento con una garantía real o hipotecaria en este caso, ¿no? En el caso de las garantías hipotecarias ocurre lo que les he comentado. Hay garantías que se llaman, puedes volver a la anterior diapositiva, creo que no la han comentado, pero la voy a comentar ahora. Mm, hay unas, bueno, no está comentado acá, pero hay garantías que se denominan autoliquidables. ¿Qué quiere decir con garantía autoliquidable? Esta garantía está compuesta principalmente por fondos ignorados de las cuentas de los clientes a favor del banco o que garantizan un préstamo a favor del cliente o la otorgación de un DPF que garantice, ya sea del banco o de otro banco, que garantice una obligación por parte del cliente a favor de la institución financiera. Cuando tienes esa garantía o ese tipo de garantía, ¿te facilita qué? Facilita inclusive el análisis crediticio o de viabilidad crediticia. ¿Por qué? Porque tienes garantía líquida, o sea, son recursos que están garantizando la operación. Por lo tanto, no tienes que hacer un análisis a profundidad, sí lo vas a hacer, pero no a profundidad sobre la capacidad de pago, porque se vuelve una fuente alternativa de pago, ¿de acuerdo? Y cuando tienes esta garantía, además que le estás prestando el dinero prácticamente que él tiene depositado en tu banco, que es bastante rentable para los bancos. Además, no genera previsiones, o sea, gastos al banco. Entonces, es bastante atractivo prestar de esta manera.
Ahora ustedes se preguntarán, o algunos, muchos de ustedes tal vez tienen la duda, ¿y para qué se prestaría un cliente si tienen los recursos en el banco? No, no necesariamente el cliente tiene los recursos a nombre de la persona jurídica. Por lo tanto, a veces lo tiene a nombre de persona natural, o sea, a su nombre, y no quiere capitalizar a la empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Entonces, está otorgando como garantía sus fondos, pero la que se está endeudando es la empresa, ¿de acuerdo? Y puede pasar también con diferentes empresas. Por decirte, es un grupo económico donde son varias empresas y una de las empresas necesita el financiamiento, pero de repente no tiene capacidad de pago. Pero la otra empresa que es hermana, que es de los mismos propietarios, por eso llamo grupo económico, sí tiene fondos para poder garantizarle con un DPF. Entonces, ahí se presentan ese tipo de situaciones que son bastante atractivas. O en ocasiones también, por el caso de las garantías autoliquidables, mencionó, puede ser un stand-by. ¿Y un stand-by qué quiere decir? Son recursos otorgados o una garantía otorgada por un banco del extranjero a favor de un deudor a nivel local. Entonces también se considera garantía autoliquidable. ¿Qué puede ocurrir? Que de repente una multinacional tiene diferentes cuentas en diferentes países y como tiene diferentes cuentas en diferentes países, por ahí, no sé, pues la sucursal de Estados Unidos tiene una línea de crédito. Esa línea de crédito la puede utilizar y a la vez para emitir perdón, el stand-by y garantizar a su empresa hermana que está aquí en Bolivia, digamos. Es otro ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es algo medio, un poquito